Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa y de su servidor desde San Antonio. Les suplicamos que nos continuemos recordando en oración. Estamos en nuestra jornada hacia Baja California y les pedimos que nos mantengan en oración, que Dios nos lleve con bien. Y esperamos también estar juntos, tener comunión, tener compañerismo y que Dios nos envíe tiempos de refrigerio, no solamente de alegría y de gozo, sino que también tiempos espirituales. Veamos entonces Isaías juntos, hagámoslo. Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. En Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19 dice así. Veamos. No acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Y como que Dios nos llama la atención y decir, estás atento a lo que estoy haciendo, estás atento a tu vida espiritual, no la conoceréis. Otra vez, o sea que Dios ya lo ha hecho anteriormente, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Estas palabras de Isaías se dirigieron a un pueblo totalmente sin esperanza, en un cautiverio, pero Dios abriría el camino para que ellos regresaran nuevamente a Jerusalén y construyeran la ciudad de nuevo y construyeran esas tierras, herencia del Creador para este pueblo. Ahora, en nuestra preparación, al continuar adelante, dice la Escritura, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Apóstol Pablo, pero a la vez también nos recuerda y nos dice, yo no corro a la aventura. Inclusive el proverbio dice, el que se apresura alocadamente va a sufrir pérdida de la vida, pérdida de las oportunidades. Y yo siempre lo he dicho, aprovechar la oportunidad de una vida o de la vida a través de la vida, de la oportunidad. Hay momentos en que Dios viene a nosotros para exhortarnos y llevarnos a cosas mayores, cosas maravillosas obras, pero hay un tiempo para todo eso. Y acordémonos, no somos indispensables, pero somos importantes para Dios. Ahora, en nuestra preparación para el año 2023, tenemos que visitar, y voy a hacer uso de algunas de mis notas de los cursos de capellanía en el Oklahoma University, el hospital, la Universidad de Oklahoma, el hospital centro médico en la ciudad, en el que tuve la oportunidad de servir 11 años como capellán. Y vamos a repasar esto que sería bueno saber, cómo decir, conocernos a nosotros mismos. Dios, mi padre siempre me decía, conócete a ti mismo. Yo siempre les digo a los niños en el hospital, conoce tus antepasados, porque en ellos vas a encontrar los talentos que tú llevas en tu DNA. Y de esa manera te conocerás a ti mismo y puedes desarrollarte mejor. Pues entonces, con esto en mente, yo les podría decir a ustedes, nuestras memorias, todas nuestras memorias, crean nuestro futuro. El cerebro está compuesto de redes neuronales o mallas neuronales que guarda ahí toda la memoria. En la clínica, en la consejería de apoyo pastoral clínico, que es el contexto del hospital, damos cuenta, se ha descubierto esto porque esta es una posición, el capellán que trabaja junto con los doctores y con los especialistas, neurólogos, cardiólogos,
para tratar con los pacientes y sus familias en el proceso de hospitalización, en el proceso de a veces crisis, en el proceso de una pérdida de un ser amado. Y se ha descubierto que en realidad todas nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestros pensamientos se encuentran en el cerebro, obviamente. Y esta es una parte, el cerebro tiene dos esferas, dos cortezas, la corteza izquierda y la corteza derecha, que están conectados por una médula, y en el muy interior del cerebro se encuentran otras secciones del cerebro inferior. Ustedes ven ahí el brainstem, que en inglés eso sería el tallo cerebral. Se encuentra el cerebro y ahorita lo vamos a poner. Nos imaginamos nuestro futuro entonces a través de redes neuronales creadas por nuestro pasado. Porque en el cerebro se encuentra el alma, ya dijimos. Y esto es nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Es por eso que la Escritura nos habla de la manera que lo hace, por ejemplo, en Romanos. Y también Jesús, al despedirse de sus discípulos y les dice que no, que le buscarían, pero no le encontrarían. Ellos se llenan de pánico y empiezan quizás a hacer muchas preguntas, más bien por su instinto de conservación, la seguridad de saber que estarían bien. Dice Jesús en Romanos, Pablo dice que nuestro entendimiento tiene que ser transformado. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es el cerebro, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y que para que eso tome lugar, en el principio del versículo tenemos que haber presentado todo nuestro ser, todo vuestro ser, o sea, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo tiene que estar envuelto en el proceso, porque Dios está con nosotros. Jesús les dice a los discípulos, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, no estamos solos, es lo que les está diciendo a ellos desde ahorita. Pero este es un proceso de renovación, como lo dice Romanos 12, hasta que lleguemos al lugar en donde entonces entenderemos totalmente lo que Jesús nos había dicho. Ven ustedes en el mismo capítulo 14, el versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 26 de Juan 14, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Esto es importante y es la memoria, es el cerebro, es la función del cerebro. Ahora, las Escrituras nos exhortan a crear memorias, pero aun cuando Jesús dijo, el que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Pero hay otra parte de esto donde las Escrituras nos dicen que lo que tenemos que recordar, las memorias que tenemos que pensar, es lo que nos da fortaleza, nos da ánimo, nos avienta hacia adelante, nos empuja, la energía de Dios, que nos empuja hacia adelante, porque la Escritura es el aliento de Dios. Y en el principio de este año 2023 sería bueno recordar todo esto a través de nuestra jornada. Vean ustedes entonces cómo en el Pentateuco, en el Torah judío, hebreo, los primeros 5 libros de la Escritura, nos dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de vuestro Dios, que Él estableció con nosotros, y a la vez no os desviéis de ello, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa, en otras palabras. Isaías 63 nos dice, de la misericordia de Jehová haré memoria. Eso es lo que hacemos cuando nos reunimos para los domingos, por ejemplo, o en reuniones de estudios bíblicos, en reuniones de adoración. Es lo que hacemos memoria.
de todas las alabanzas de Jehová. ¿Se acuerdan ustedes que siempre estamos pensando, ay, me encanta este himno, aquel himno, en fin, es hacer memoria y de la grandeza de sus beneficios a la casa de Israel y al resto del mundo en esencia. Pero no solamente Dios nos exhorta a hacer esto, Dios también se envuelve con nosotros en hacer esto. Vean ustedes en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 y 15. Hacer memoria de las maravillas que Dios ha hecho, de sus prodigios, de los juicios de su boca. En momentos difíciles tenemos que recordar que Dios está activo en nuestra vida. Él hace memoria de sus pactos, de su pacto perpetuamente, o sea, eternamente, y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, para toda la creación, en otras palabras. Y de esta manera nosotros hacemos memoria y Dios hace memoria. Dios hace memoria con nosotros y construimos unidos relacionándonos en sus designios eternamente, y de esta manera Dios nos transforma y nos forma a la verdadera imagen y semejanza de Dios en Cristo Jesús. Las experiencias que impulsarán nuestras respuestas en el futuro están integradas en nuestra memoria. Ya de sí traemos en nosotros, digamos, una recursos internos en nuestro cerebro. Vean ustedes, esa es una manera más general de ver el cerebro. Y como Dios triuno, ahora nosotros tenemos un cerebro dividido en 3 partes: cerebro creativo, cerebro emocional, cerebro reptiliano. Y si ustedes se dan cuenta, esas 3 condiciones, lo que Dios desea que nosotros hagamos es usar más la corteza cerebral, que es nuestro razonamiento, hemisferios, como ya lo he dicho, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, pero Dios quiere que todo el cerebro esté en conexión para que sea edificante, para que sea seguro, para que sea realizante para nuestro crecer espiritual. Vean ustedes que en el cerebro creativo se encuentran pues nuestras mejores capacidades, es la mayoría del cerebro, pero también tiene que obrar junto con el límbico, donde están nuestras emociones. Es muy relacional ese cerebro, y nuestro cerebro reptiliano, que es el instinto de preservación. Muchas veces decimos, ay, yo sentí un peligro tremendo y sentí que mis cabellos de mi cuello se pararon, y pues ahí está el cerebro reptiliano. Por lo tanto, las experiencias que impulsarán nuestras respuestas en el futuro, vuelvo a repetir, están integradas en nuestra memoria. Y de esta forma, desde el momento en que nacemos, si ustedes se dan cuenta, ajenos de toda la realidad espiritual, y que somos seres espirituales, como seres naturales también, terrestres, dependiendo siempre de los 5 sentidos desde el momento en que nacemos. Y si ustedes se dan cuenta, los 5 sentidos, el tacto, el gusto, el oído, el olfato y la vista, entonces nosotros dependemos de estos 5 sentidos para ir conectándonos con nuestro medio ambiente. Y los cerebros inferiores, el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, toman una parte muy activa desde el principio de nuestra formación, inclusive desde el vientre, para identificarnos con nuestro medio ambiente. Y aún después de nacer con más participación, el cerebro reptiliano es como una alarma para la supervivencia. Nunca hemos visto, si ustedes se darán cuenta, a un reptil como un cocodrilo habiendo sido maestrado en el circo, o una serpiente de tal forma. Siempre actúan porque tienen sus actos son controlados más por el cerebro reptiliano, el instinto de preservación. Y no son seres relacionales tanto así. Por ejemplo, un perrito tiene más función su cerebro límbico, aun cuando el reptiliano está en función también, pero se relaciona mejor con nosotros. Un gatito tiene más el cerebro reptiliano desarrollado porque en ese sentido
en control de su manera de conducirse, porque está siempre en sentido de preservación. El sentido del gusto es el primero entonces que se desarrolla, y después el sentido del tacto, y así se van formando ideas de lo que nos rodea. Los 5 sentidos definen el cuerpo natural. Estos se comunican al alma. Nuestros 5 sentidos definen nuestro cuerpo, y luego viene el alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Y esta forma de patrones de conducta descubrimos también que somos seres espirituales eventualmente, y si ustedes se darán cuenta, hemos empezado por lo natural y hasta después despertamos a lo espiritual. Y en esencia, Dios quiere que cambiemos ese orden. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 nos habla de esto. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese sería el orden de Dios. Pero si ustedes invierten ese orden y decimos cuerpo, alma y espíritu, esa es la manera en que crecemos. Es por eso por lo que tenemos luchas en entregarnos totalmente a Dios, pues no tenemos plantilla en nuestro cerebro para facilitar ese proceso. Entonces Dios frecuentemente lucha con esos fragmentos de nuestra memoria y que están demasiado cicatrizados, digamos, y heridos por memorias que impactaron nuestro ser, que hacen que el sentido de preservación, el cerebro reptiliano, controle todas nuestras acciones, muchas de ellas. Verán ustedes en la ocasión en la que una persona discute y no escucha correctamente, es porque está más bien actuando con el cerebro reptiliano en control. Cerebro límbico en sus emociones empieza a disgustar y empieza a tener ciertas reacciones emocionales. Persona que es controlada por sus emociones más que por su sentido de lógica, por su sentido creativo, que es la corteza cerebral. Entonces, de esa manera tenemos nuestros conflictos humanos y de esa manera terminamos en conflictos relacionales con otras personas. Pero Dios siempre está tratando de ordenar nuestra manera de vivir. Y esto lo tenemos que considerar al experimentar este año del 2023. Dios está continuamente recreando y ordenando y deshaciendo las memorias que están que nos paralizan, para poder confiarle, y regularmente muy regularmente rehusamos responder. Y Dios opera generalmente a través de sistemas que creó y que llamó bueno. En la traducción, digamos, del primer libro de Génesis, Dios lo dijo 6 veces. En el video pasado lo dijimos. Y Dios vio y dijo que era bueno. Y el día que crea al ser humano a su semejanza, dice, era bueno en gran manera. Por lo tanto, el alma se encuentra en nuestro cerebro y aún la función del espíritu se encuentra ahí. Dios desea, ¿verdad?, a través de la forma en que nos creó, sanar y despertar realidades en dimensiones espirituales para las que nos creó. La manera en que entendemos a Cristo, entonces, es muy continuamente filtrada a través de nuestra memoria y de nuestra historia. Por lo tanto, Dios usa nuestra memoria implícita y explícita. Vean ustedes, está ahí una pequeña gráfica. La memoria explícita es en la que nosotros participamos, usamos nuestra voluntad como seres de libre albedrío, conscientes. Se piensa palabras, objetos, episodios e historias y los guardamos en nuestros archivos cerebrales. Pero la memoria implícita es la inconsciente. Se hace de forma tal que forman nuestras habilidades, pueden ser muchas veces reacciones instantáneas, inconscientes, y que no las procesamos totalmente con nuestra corteza cerebral,
pero están formadas ahí en nuestro cerebro. La manera entonces en que nosotros procesamos la realidad espiritual, así es. Y es por eso que la encarnación de Jesús, el Cristo, es una maravillosa idea. Dios en Cristo viene a tocar nuestra mente y esto incluye nuestro cerebro. No, no por alguien, digamos, que nos hable del perdón y la compasión de Jesús, sentimos y entendemos esa experiencia. Tenemos que conectarlo con nuestras memorias, con nuestras experiencias. El ser tiene que estar envuelto. Jesús mismo, entonces, modeló ante todos de tal manera el perdón para que se pueda encarnar esas experiencias en uno. Para que el perdón se establezca en uno, entonces, de tal manera que fluya de uno mismo sin esfuerzo, como el respirar. Muchas veces en algunos de los lenguajes bíblicos se usa esa expresión de una manera inconsciente, ya formados totalmente en toda nuestra capacidad cerebral a actuar en la voluntad de Dios. Ahora tenemos que buscar la voluntad de Dios, tenemos que orar, tenemos que estar en discernimiento, pero llegará el día en que podamos fluir en ello, como cuando respiramos. En otras palabras, no controlamos la actividad de nuestros pulmones, lo hacemos sin pensar. Y sin pensar, y nos encontramos respirando, y eso preserva nuestra vida. Se necesita un modelo mental y experimental de cómo se siente el perdón en nuestra memoria. Vean ustedes en capítulo 15 en el discurso de despedida de Jesús, como el Padre me ha amado, y también yo os he amado. Permanecerán en mi amor. Pero Jesús lo dijo esto, no al principio, cuando los discípulos se encontraban con él, sino al final, después de 3 años, casi al ir a la cruz. Ellos ya lo habían visto. Ellos recordaban experiencias y memorias juntos con Cristo, porque habían vivido con Él por 3 años. Efesios capítulo 2, versículo 10, entonces nos recuerda el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hay un modelo, pero esto es para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que hay mucho todavía que experimentar, que recorrer en lo que Dios nos ha llamado a vivir para que seamos transformados y nuestro cerebro toma parte activa. De otra manera, la vida se siente como tan seca como el polvo. No importa si nuestras doctrinas sean perfectamente ordenadas y memorizadas, como decíamos de machete, decimos a veces, aún así hay inquietud porque todo nuestro ser no ha sido impactado o transformado. Por eso que aun cuando estemos en la iglesia y tengamos entendimiento o ciertas doctrinas muy estructuradas, en fin, no nos hemos realizado aún, todavía tenemos mucha inquietud. Y muchas veces cuando nos exponemos a algo que es nuevo, muchas veces actuamos como que si estuviéramos siendo controlados por nuestro cerebro límbico y nuestro cerebro reptiliano, como en el sentido de preservación. Nos sentimos inseguros. Pero mientras más conozcamos de la palabra de Dios y más conozcamos de la manera en la que Dios actúa en nosotros, entonces estamos más tranquilos porque sabemos que Dios nos está dirigiendo a un lugar seguro. Afortunadamente, la Escritura nos da historias en las que nos proveen amplias imágenes de Dios que viene a encontrarnos como aliento sobre nosotros, como Dios al principio Dios crea a Adán y Eva, su espíritu, su aliento, porque eso es lo que es el ruaj de Dios, el aliento. Donde quiera que estemos, ahí Dios nos encuentra, a pesar de los lapsos de nuestra memoria, a pesar de lo difícil que es muchas veces recordar. Y entonces tenemos un ejemplo que yo quisiera que viéramos brevemente. Consideremos al profeta Elías. Primera de Reyes, capítulos 18 y 19. Y en esto, ahora yo les quisiera pedir que fuéramos a esos 2 capítulos para que viéramos este ejemplo. Ahora ustedes recordarán, el profeta Elías era uno de los
de los más mencionados profetas en la historia de los judíos, en la historia hebrea. Se encuentra él en el capítulo 18 y 19 en su mortal confrontamiento con los sacerdotes de Baal. Capítulo 18, versículo 17 al 21. Él retó directamente no solo el sistema religioso de ese momento en Israel, sino también el gobierno establecido del rey Acab. Él retó todo el sistema. Y ustedes saben lo que pasa cuando se reta todo el sistema. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Jesús y tenemos la cruz del Calvario. Acab parece ser un personaje pasivo en esta historia, tímido, fastidiado por su mujer, enojada y ceñuda Jezabel. Dios se muestra en un impresionante espectáculo y Acab, comportándose más como un muchacho inmaduro, va y le reporta a su reina el evento en el que 400 de los sacerdotes de Jezabel pierden su vida. En el capítulo 19, versículo 1. Jezabel se enfurece en el capítulo 19, versículo 2, y le manda a Elías un mensaje. Y en él le dice, en el versículo 2, la segunda parte, casi la segunda parte del versículo 2, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, le manda un mensaje y le dice, mañana a esta hora estarás muerto. Elías hasta aquí se comporta con un gran celo y valor de Dios, de parte de Dios, cuando él habla con Israel en el capítulo 18 y les dice, decidan pues a quién van a servir, si a Baal o a Jehová. Y también confronta al rey Acab. Pero ahora, en el capítulo 19, le sobrepone una emoción de terror por las amenazas de la dominante Jezebel. Y esto me hace pensar a mí, versículo 3 del capítulo 19, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Cómo estaba él actuando? Entonces, posiblemente más su cerebro reptiliano y límbico tomaron control de su persona y salió corriendo, totalmente olvidándose de lo que Dios había hecho. Y no pierde tiempo en salir huyendo al desierto, a lejanas regiones, alrededor de 80 millas de distancia. Él corre, 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 esperando morir en el desierto. El día anterior le estaba diciendo al rey y a todo el pueblo de Israel qué es lo que deberían de hacer. Con mucho valor y mucha firmeza. El siguiente día era otra persona. Ahora antes, algún tiempo, algunas horas antes, digamos, se había enfrentado a cientos de líderes religiosos con su rey, que ahora estaban ejecutados por su propia mano, de acuerdo a la historia en Primera de Reyes, capítulo 18 y 19. Pero ahora solo dejó el polvo de sus sandalias al salir huyendo. Es cierto, para esconderse ante el enojo de esta mujer y sus siervos. Quizá Elías tendría motivos que no se mencionan en la historia, obviamente, pero ¿cómo es posible que Elías actuara valerosamente o con tanto valor sin una sombra de temor ante cientos de sacerdotes de Baal y ante el rey Acab, y ahora haya cambiado a una posición de resignación y desesperación? ¿Qué pasó? Él acababa de experimentar la acción de Dios por su petición, y esto fue en verdadero tiempo y espacio. Pero ahora parece ser que él tiene dificultades en recordar eso. De repente le faltaba la vitalidad y el dinamismo que tuvo al enfrentar al rey y al pueblo
Ahora, ante la reina, todo eso se desaparece. Obviamente, basado en la narración de Primera de Reyes, al parecer, la reina era el poder detrás del trono, quien operaba la estructura política de la cual Acab era solo la cabeza titular. La narración no nos da específico, solo nos deja con interrogativas y especulaciones. ¿Qué experiencia tuvo Elías cuando era pequeño? Y aún joven, ¿qué formó sus reacciones inconscientes a sus encuentros interpersonales ante una mujer enojada y dominante? Consideremos su súbito cambio. Tenemos razón en considerar que está Elías experimentando un cambio tremendo. Y hasta podemos nosotros preguntarnos nosotros mismos, ¿qué está Elías recordando? ¿Cómo está su cerebro actuando cuando huye al desierto ante la ira de Jezabel? Podríamos pensar que su memoria implícita lo tenía abrumado y su capacidad de reflexionar, su cerebro, corteza cerebral frontal, ¿sí? No parecía que estaba bloqueado. Por esa razón, no podría quizás ni recordar lo maravilloso en la que Dios envía el fuego del cielo el día anterior, apenas unas horas. Su reacción de su memoria implícita toma control y empieza a crear su futuro imaginario. En este momento, de una manera muy pesimista, el único futuro que Elías vio fue su cuerpo en una fosa, y por esa razón salió corriendo. No podemos identificar la experiencia que Elías tiene al haber atravesado esta experiencia, pero podemos nosotros conectarnos e identificarnos con estas emociones y estas reacciones de Elías en la cueva. Quizás no en el mismo sentido, pero en una manera, en un contexto diferente. ¿Cómo es posible que se nos olvida, por ejemplo, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y regresamos a nuestras viejas costumbres de vida? Sería eso una manera de reflexionarlo. Aun cuando hemos sentido el perdón de Dios, ¿por qué tenemos tantos estragos en extender la misma solución a personas que nos han maltratado, por ejemplo? ¿Por qué tenemos tantos conflictos en ser benevolentes con los que nos han ofendido? Como Elías, nos enfocamos en consecuencias pesimistas, inconscientes que nuestra memoria implícita toma control en cómo nos imaginamos nuestro futuro. En ese sentido, sin embargo, hay esperanza. En la historia de Elías nos muestra esto. Eso es porque Dios va y lo encuentra en la cueva donde se estaba escondiendo, como a nosotros nos encuentra donde nos ocultamos, y lo despierta a una nueva realidad. Inclusive Isaías mismo lo describe en el capítulo 47, versículo 7, versículos 12 al 13, en fin, toda esa parte de Isaías, para recordarle al pueblo que Dios creó todas las cosas, que Dios creó la naturaleza en la que ellos viven, sus personas, y que Él va a despertarnos cerebralmente, nos va a hacer despertar y nos va a guiar a justicia, enderezar todos los caminos. O sea, nos va a renovar nuestro entendimiento, como dijo Romanos 12, para edificar la ciudad y soltar a los cautivos, y no por fortaleza humana, sino ni ejércitos, dice Jehová, sino por la obra de Dios. Entonces, la historia en este momento nos habla en capítulo 18 y 19 y nos dice que Dios envía un ángel a consolarlo, a Elías.
Vean ustedes en el capítulo 19, versículos 5 y 7. En lugar de decirle inmediatamente qué tenía que hacer para resolver su dilema, en lugar de que Dios viniera y le dijera, Elías, ¿qué estás haciendo en este momento? Levántate, mira que un profeta tan conocido como tú, no te da vergüenza. En fin, muchas veces así nos reprendemos unos a otros. En lugar de decirle toda esa exhortación de manera negativa, lo único que Dios hace es que Dios le pregunta en el capítulo 19, versículo 9, y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Ahí está en el versículo. ¿Qué haces aquí, Elías? Parecida a la pregunta que Dios hizo en el Génesis cuando Adán y Eva se escondieron de Dios. Dios pregunta, Adán, Eva, ¿dónde están? Y la pregunta en hebreo implica, ¿te das cuenta dónde has llegado? En esa manera Dios trata de despertar nuestras capacidades humanas, de nuestra naturaleza y con la cooperación de Dios. Cuando Elías admite sus temores ante Dios, Dios no le trata como algo insignificante o ridículo, decir, muchas veces nosotros los padres leemos a nuestros hijos, pero qué simple, Dios mío, olvídate de eso, haz lo que debe decir, se acabó. No, Dios no abruma, ¿verdad? Entonces, Elías le pide que pase frente a él. Dios le concede esa petición. Dios no se revela ante Elías en el viento fuerte. Si ustedes leen la narración del capítulo 19, el capítulo donde Dios trata con Elías. Y tampoco Dios se revela en el imponente terremoto, en el intenso fuego. Dios no abruma, vuelvo a repetir, sino responde al terror y desesperación de Elías con una voz apacible, un aire tranquilo. Aire habla del Espíritu de Dios, una presencia tranquila y compasiva que transforma la experiencia de Elías. Como resultado, la memoria de su futuro fue cambiada. Ahora Elías está más animado, una vez que Dios tiene toda la atención de Elías. Al llamarlo suavemente fuera de la cueva, fuera del escondite donde se encontraba, Dios hace una vez más la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? En otras palabras, esta pregunta envuelve tanto, envuelve reflexión espiritual. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué provecho me trae esto? Como la Escritura nos dice, todo lo bueno, todo lo que tiene buen reporte, todo lo que nos fortalezca, lo que nos anime, en eso pensar. Y una vez que está fuera de la cueva, Dios le vuelve a hacer esa pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y finalmente le da la alternativa de Dios. Ustedes lean hoy en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Sal y ve, vuélvete. Que eso es una interpretación de arrepentirse, arrepentidos. Y eso es lo que Jesús decía al principio de su proclamación. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, consideren su pensamiento, sus costumbres, sus hábitos. El reino de Dios está a su alcance. Dios hace todo esto en Elías, pero también lo hace en nosotros. Primero nos encuentra en nuestros desiertos y solitarias cavernas. Algunas veces nos hace preguntas. Algunas preguntas son muy difíciles, que nos hacen meternos más adentro de nuestros escondites, de nuestra mente, allá en lo oculto oscuro donde pensamos que Dios no nos puede ver. Lo que pasó en la narración de Génesis, Adán y Eva se oculta. Y recuerden,
La vergüenza, ay, se pusieron hojas de higuera, delantales, y el temor se fueron y se escondieron de Dios. Tomaron lugar en la naturaleza humana en aquel momento. Lo más íntimo de nuestras vías neuronales y memorias repetitivas. Sus sondeos podrían dejarnos agotados y aterrorizados. Sus interrogantes podrían hacer surgir los sentimientos que estamos muy intensamente de tratar de evitar o proteger. Seguido nos pregunta la misma pregunta que siempre hace. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te das cuenta en dónde te encuentras? ¿Qué provechoso es para ti? Nunca pregunta con desdén o burla, siempre con esperanza y anticipación, siempre con el tono de un Dios de amor, que está ansioso de que volvamos sobre nuestras vías neuronales para que eventualmente tomemos una vía diferente, guiada por su espíritu, para crear un final diferente a nuestra historia. Algunas veces no le ponemos atención, nos hacemos los sordos, pero Dios no cesa su búsqueda en traernos al lugar adecuado, siempre invitándonos a encontrarle, a luchar, a quejarnos, a discutir nuestra causa, a entrar en una lucha, si ustedes quieren ponerlo como la de Jacob, una lucha con la divinidad, a discutir nuestras razones. Y suavemente pregunta de nuevo al final de todo eso, llegado agotados en lo que estamos tratando de defender o en lo que estamos tratando de hacer, y terminamos llorando ante Dios. Cuando hemos terminado, suavemente pregunta de nuevo, como lo hizo con Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué provecho tiene esto para ti? Cada vez que pregunta, decimos nuestra historia diferentemente. Y a través del proceso en que Dios trata con uno, incluye también la experiencia de oír una voz, la voz del Espíritu que nos dice que no estamos solos. No estamos solos. Recordemos esto en el 2023. Por todas las experiencias que nos aguardan, al enfocar nuestra atención a su voz, transforma nuestras memorias y la manera en que viviremos nuestros futuros. Tengamos pues esto en mente. Nuevamente enfatizo a través de las experiencias del 2023. Porque el gran temor de todo ser humano es el sufrimiento y la destrucción de la vida. Pero recordemos que Dios siempre va a nuestro lado. No hay lugar donde podemos ir no esté presente. La salvación, vuelvo a repetir, lo digo a veces, la salvación es el don de Dios. La redención es el don de Dios. Pero Dios es salvación. En otras palabras, cuando rechazamos las opciones que Dios nos da, rechazamos a Dios, obviamente. Porque Dios, en el proceso de redención, se da a sí mismo. Es la historia de la cruz. Se da a sí mismo para llevarnos a un lugar seguro, para realizarnos conforme a sus propósitos, a la imagen y semejanza de Dios en Cristo Jesús. Oremos a esta hora. Eterno Dios, te damos gracias porque tú has estado en todo momento en nuestra vida.
Ya en aquel entonces, cuando crecíamos, hacíamos las preguntas a nuestros padres, ¿y por qué? Cuando no entendíamos muchas cosas y aún en nuestra vida presente, cuando aún luchamos preguntando sobre los misterios de la vida, sobre lo que nos puede realizar mejor. Y a veces luchamos contigo pensando que tenemos mejores ideas que lo que tú nos puedes ofrecer. Y Dios, tú siempre, nunca, nunca jamás nos has abandonado. Allí siempre has estado. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Continúa trayendo esa sanidad y restauración a nuestra manera de pensar, porque la salvación que tú nos has hablado en tu palabra es del alma, la salvación del alma. Nuestro espíritu ya es uno contigo, pero ahora tú quieres renovar nuestro pensamiento. Tú quieres transformar nuestros pensamientos, emociones y la manera en la que nos conducimos nuestra voluntad. Así que hazlo, oh Dios, te lo suplicamos al principio. Para nosotros que vivimos en el tiempo finito, Cronos, de un nuevo principio, quizá 2023. Pero sabemos que tú siempre estarás con nosotros. Hoy siempre oramos por la salud mental, emocional, espiritual de todas nuestras almas y la de nuestros seres amados. Y aquellos que han partido, que ahora están en tu presencia, hasta el día que los volvamos a ver y continuemos esta comunión. Los amados con los que hemos participado en nuestra vida y que nos han formado también. Hoy este día. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, paz y plena salud mental, emocional, espiritual, física en Cristo Jesús. Estaremos próximamente juntos de nuevo. Amén.